Hoy vamos a seguir resolviendo ejercicios de movimiento circular uniforme. Bueno, pues para comenzar aquí tenemos un resumen con todas las fórmulas del MCU, que ya las hemos ido viendo a lo largo de los vídeos. Ahora, pasamos al primer ejercicio. En el primer ejercicio tenemos un ciclista que se está desplazando con su bici. Y estas son las partes de la bici que nos van a interesar. Vemos que aquí hemos representado al piñón, el plato, la cadena que conecta al plato y al piñón y también la rueda trasera. Los datos que nos dan son los siguientes. El radio del piñón que hemos escogido es de 6 centímetros. El radio de la rueda trasera es 54 centímetros. Y también nos dicen que cada uno de los eslabones de la cadena de transmisión recorre 36 centímetros en 0,5 segundos. Pues para poner este dato vamos a situar un punto de la cadena, por eso dicen lo de eslabón, pero realmente sería cualquier punto de esta cadena. Pues por ejemplo, situamos este de aquí, entonces este punto va a recorrer 36 centímetros en 0,5 segundos. Pues con estos datos hay que calcular la rapidez con la que se desplaza el ciclista. Vale, está claro que esta rapidez con la que se desplaza el ciclista va a coincidir con la rapidez de la bici. Pero si nos fijamos, no hay datos suficientes para calcular directamente la velocidad de la bici. Lo que podemos hacer es relacionar esta velocidad, bueno, más bien rapidez, aquí estamos hablando de rapidez. Entonces, lo que se puede hacer es relacionar esta rapidez con alguna de las velocidades lineales de estas ruedas. En concreto, se va a relacionar con la velocidad lineal de la rueda trasera. Pensemos, si nosotros decimos que la bici se está moviendo con una rapidez de 5 metros por segundo, entonces la rueda trasera y también la delantera se tienen que mover con la misma velocidad. También tienen que desplazarse a 5 metros por segundo. Vale, pues con esto podemos afirmar que la rapidez con la que se mueve la bicicleta es igual a la velocidad lineal de la rueda trasera y la delantera. En este caso tenemos datos para la rueda trasera, así que vamos a centrarnos en ella. Situamos un punto en esta rueda, por ejemplo por aquí, y entonces su velocidad lineal va a coincidir con la rapidez a la que se desplaza la bicicleta. Vale, pues ahora sí podemos empezar a calcular. Vamos a comenzar por aquí. Nos centramos en este punto que habíamos marcado en la cadena de transmisión. Dijimos que ese punto recorre 36 centímetros en 0,5 segundos. Pues con estos dos datos, espacio recorrido y tiempo, podemos calcular la velocidad a la que se mueve este punto de aquí. En concreto, bueno, más que velocidad, estamos tratando de calcular la rapidez o celeridad, que es lo mismo. Pues ponemos la fórmula. Rapidez es igual al espacio recorrido entre el tiempo. Vamos a poner v por simplificar, velocidad de la cadena, pero sería rapidez. Entonces esto es igual a el espacio recorrido, 36 centímetros, que pasado a metros queda 0,36, entre el tiempo, 0,5. Pues esto da 0,72 metros por segundo. Bien, pues esta es la rapidez para la cadena. Ahora bien, esto es una cadena de transmisión que está conectando al piñón y al plato. Podemos dibujarlo por aquí, este sería nuestro piñón, este es el plato y aquí tenemos la cadena de transmisión. Vale, pues lo interesante de este mecanismo es que tanto la cadena como las dos ruedas van a tener la misma velocidad lineal. Bueno, la velocidad de la cadena va a coincidir con la velocidad lineal de cada una de las ruedas. Entonces podemos decir que la cadena se mueve a 0,72 metros por segundo, pero también podemos decir que la velocidad lineal del piñón y del plato es de 0,72 metros por segundo. Y esto nos permite calcular la velocidad angular del piñón, porque tenemos una relación que es una fórmula, que es velocidad lineal es igual a la angular por el radio, que podemos aplicar porque ya conocemos la velocidad lineal y el radio del piñón. Vale, pues vamos a hacer esto.
la velocidad angular del piñón es igual a la velocidad lineal, que es 0,72, entre el radio, 6 centímetros, que pasado a metros, 0,06. Pues esto nos da una velocidad angular de 12 radianes por segundo. Esta es la velocidad angular del piñón. Pero aquí tenemos otro mecanismo. Tenemos dos ruedas que están conectadas al mismo eje, que son el piñón y la rueda trasera. Entonces, como las dos ruedas están conectadas al mismo eje, las dos tienen que tener la misma velocidad angular. Ambas van a recorrer el mismo ángulo en el mismo intervalo de tiempo. Entonces, si esta es la velocidad angular del piñón, también podremos decir que es la velocidad angular de la rueda trasera. Y utilizando la fórmula que ya hemos visto, utilizando también el dato del radio de la rueda trasera, podremos calcular la velocidad lineal, que es la que queríamos. La velocidad lineal de la rueda trasera es igual a la velocidad angular, que es 12, por el radio de la rueda trasera, 54 centímetros. Pasándolo a metros, 0,54. Pues esto nos da 6,48 metros por segundo. Vale, pues esto es la velocidad lineal de la rueda trasera, pero también es la rapidez con la que se desplaza la bicicleta y por tanto la rapidez con la que se desplaza el ciclista. Y aquí lo vemos en la solución. Ahora pasamos al segundo ejercicio. Vale, tenemos un cuerpo que describe un MCU, por lo tanto sabemos que la trayectoria va a ser una circunferencia. Por aquí tenemos el cuerpo. Entonces nos dicen que da 480 vueltas sobre una circunferencia de radio 0,5 metros en un tiempo de 2 minutos. Tenemos que calcular primero la frecuencia. Vale, la frecuencia, ¿qué es la frecuencia? Pues es el número de vueltas que se completan en una cierta unidad de tiempo. Normalmente la frecuencia se mide en hercios. Y hercio es lo mismo que revoluciones por segundo. Esto quiere decir que al expresar la frecuencia en hercios estamos indicando el número de vueltas que se completan en un segundo. La unidad de tiempo que escogemos es el segundo. Pero, a pesar de que tenemos que expresar la frecuencia en hercios, al final, primero vamos a calcular la frecuencia en otra unidad. Esa unidad va a ser los RPMs, revoluciones por minuto. Vemos que al expresar la frecuencia así, estamos indicando el número de vueltas que se completan en un minuto. Entonces, esa unidad de tiempo que hemos elegido, en este caso va a ser el minuto. Bueno, y vamos a calcular primero la frecuencia en RPMs precisamente porque ya tenemos datos para hacer esto. Sabemos que se dan 480 vueltas en 2 minutos. Entonces, calculamos la frecuencia. La frecuencia es igual al número de vueltas entre el tiempo. 480 vueltas en 2 minutos. Pues esto da 240 vueltas por minuto, o lo que es lo mismo, 240 RPMs. Vale, pues esta ya sería la frecuencia, pero tenemos que expresarla en unidades del SI. Entonces hay que pasarla a hercios. Podemos hacerlo, por ejemplo, con un factor de conversión. Un minuto son 60 segundos. Entonces esto da 4 revoluciones por segundo, o lo que es lo mismo, 4 hercios. Vale, en el apartado B nos piden calcular el período. Vale, pues simplemente tenemos que saber que el período es la inversa de la frecuencia. El inverso de 4 es un cuarto, entonces el período va a ser un cuarto de segundo. Por último, hay que calcular la velocidad escalar. Velocidad escalar es lo mismo que velocidad lineal. Entonces, ¿cómo podemos hacerlo? Pues, por ejemplo, se puede calcular con la fórmula que ya vimos en el ejercicio anterior. Velocidad lineal es igual al angular por el radio. Pero esto quiere decir que tenemos que calcular la velocidad angular.
Vale, tenemos varias maneras de calcular esta velocidad angular. La primera puede ser utilizando esta fórmula de aquí. Velocidad angular es igual a 2pi partido del período. Ya tenemos el período, habíamos dicho que era un cuarto, entonces se puede calcular la velocidad angular. 2pi entre un cuarto, esto da 8pi. 8pi radianes por segundo. Vale. Sí, esta es una forma de calcular la velocidad angular, pero podemos hacerlo de otra manera. Vale, en el primer apartado dijimos que habíamos calculado la frecuencia en RPMs, que eran revoluciones por minuto. Pero esta unidad sí que es de frecuencia, pero también se puede considerar como una unidad de velocidad angular. De hecho, muchas veces la velocidad angular, sobre todo en mecanismos, se suele expresar en RPMs. Entonces, ya habíamos calculado antes cuál era la cuál era la frecuencia en RPMs. Daba 240. Pues ahora vamos a decir que la velocidad angular es 240 RPMs. Se puede afirmar esto perfectamente. Pues esta sería la velocidad angular, pero queremos pasarla a unidades del SI. Pues con dos factores de conversión podremos pasar de RPMs a radianes por segundo. El primero es de minutos a segundos. Entonces, un minuto son 60 segundos. Y luego hay que pasar de revoluciones a radianes. Pues una revolución, una vuelta completa, son 2pi radianes. Pues esto, si nos fijamos, también da 8pi radianes por segundo. Nos da lo mismo que antes. Bueno, pues independientemente de la forma que escojamos para calcular esta velocidad angular, el siguiente paso va a ser el mismo. Tomamos esta fórmula, metemos el dato de velocidad angular, también el del radio, y ya calculamos la velocidad lineal. Entonces nos queda, la velocidad lineal es igual a la angular, 8pi, por el radio, 0,5. Esto nos da 4pi metros por segundo. Y aquí lo vemos en la solución.